Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas. Bueno, pues aquí estoy para comentar así en breve la noticia que ha aparecido sobre la retirada de Bruce Willis, porque padece afasia, que de alguna manera está limitando, según dice su familia, según anuncia su familia, pues su capacidad cognitiva y demás, y está condicionando claramente su trabajo ante las cámaras. Como siempre digo, este es un vídeo de la revista Acción, Acción Televisión, Acción Cine. Este es nuestro último número. Podéis conseguir en el kiosco este mensual con noticias, información de actualidad, entrevistas y también con mucho coleccionable, mucho coleccionable. En este número, por ejemplo, un coleccionable dedicado a los vampiros, coincidiendo con el estreno de Morbius. Y si no, pues podéis pedirlo a la dirección que os pondrán aquí abajo y demás. Podéis suscribiros al canal de Acción. Y también podéis, si os gusta, pues darle a like y demás. Y ya sabéis que tenemos, los que nos seguís habitualmente, una sección premium por si queréis respaldar más la revista y demás. Bueno, hechos los avisos, vamos un poco con el tema Bruce Willis. Pues hombre, la verdad, es una sorpresa. Es cierto que últimamente pues la carrera de Bruce Willis en el cine, lo hemos dicho mi compañero Jesús Usero y yo en alguno de los directos, pues no era especialmente rutilante, no era especialmente brillante. Pero hombre, llama la atención que la carrera del actor quede en cierto modo truncada por esta enfermedad, ¿no? Siempre los que de alguna manera hemos disfrutado con sus películas, que son más películas que solo Jungla de Cristal, porque todo el mundo dice Bruce Willis, Jungla de Cristal o Luz de Luna. Bien, pues los que hemos seguido a Bruce Willis, que somos la mayoría de los aficionados al cine de evasión y entretenimiento, los que hemos seguido a Bruce Willis a lo largo de su carrera, pues hombre, siempre teníamos la esperanza de que en algún momento surgiera alguna película, como ya ocurrió en su momento, en un momento en que su carrera estaba en puntos más bajos, cuando lo rescató, entre comillas, Quentin Tarantino en Pulp Fiction. Pues siempre habíamos tenido esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues en cualquier momento Bruce Willis puede hacer un papel que le vuelva a poner en las primeras filas, como icono del cine que es, o quién sabe si una intervención, algún tipo de aparición en las películas de estas de superproducción, de superhéroes, de Marvel o de DC o de lo que sea. Siempre se especulaba y se decía, pues podría hacer este papel, podría hacer este otro papel. En su momento incluso se llegó a decir entre los proyectos que no llegó a realizar, que no ha llegado a realizar, estuvo el Sargento Rock, que era un personaje de los cómics de DC, pues un personaje de serie bélica y tal, y se dijo que iba a hacer una adaptación del Sargento Rock. En su momento se dijo que hubiera sido muy buen Nick Furia para el universo Marvel en cine. Después eso tiró por otro camino, ya lo sabemos, un camino más ligado, por ejemplo, a la colección de cómics de Ultimate de Marvel. Pero en cualquier caso siempre existía, a pesar de que iba encadenando el hombre una serie de películas pues bastante discutibles, por decirlo así, y siempre estaba nominado a los premios Razzies y tal, pues daba la impresión de que siempre manteníamos esa especie de ilusión, ¿no? De que este hombre volviera a tener un papelazo que le permitiera lucir como la estrella que es, ¿no? Pero parece que la afasia nos ha privado de esa posibilidad, y la verdad es que a esto se une que un poco el tramo final de su carrera, pues, hombre, no deja grandes películas, las cosas como son, ¿no? Y para un hombre que empezó con Luz de Luna en televisión junto a Cybill Shepherd, y que después ya empalmó estrellato en el cine, con Jungla de Cristal, interpretando al inolvidable John McClane, pues bueno, otra cosa es que ya no habrá más Jungla de Cristal, por decirlo así. Es decir, podrá haber otro John McClane, que podría ser una precuela o cualquier otro invento que se les ocurra a los productores de turno, pero el John McClane auténtico, el
personaje que creó Bruce Willis, un personaje que no olvidemos que en principio se había escrito para Clint Eastwood, o pensando en Clint Eastwood, o así al menos lo declararon los responsables del proyecto y el guionista. Pues resulta que Clint Eastwood lo rechazó y digamos que acabó interpretándolo, como bien sabemos, Bruce Willis, ¿no? Bueno, pues ese personaje de John McClane, que debe tanto, o yo diría que más, al propio Bruce Willis y a su manera de interpretar a John McClane en Jungla de Cristal, que al propio guión, pues ese personaje ya no será, ¿no? O sea, será otro, si quieren mantener el personaje tendrá que ser otro actor y sinceramente el listón está muy alto, porque Willis dejó el listón muy alto, a pesar de que las últimas secuelas fueron discutidas y fueron obviamente más flojas que la película original y que la segunda película y la tercera. Hasta la tercera, la saga de Jungla de Cristal, bueno, más o menos mantenía un nivel de expectativas y tal de sus seguidores, ¿no? Pero ya a partir de la tercera, pues ya empieza un poco a caer, aunque a mí la cuarta me gusta. Yo reconozco que a mí la cuarta me gusta. Pero bueno, quiero decir que ya, por ejemplo, había hecho una película interesante en 2018, tampoco hace tanto tiempo, hace unos años, es prepandemia, pero El Justiciero. El Justiciero, que era el remake del Justiciero de la Noche, interpretando a Paul Kersey, que es el célebre personaje que interpretó en su momento en las películas originales Charles Bronson. Y no estaba mal esa película. Esa película no estaba mal, no era un fenómeno del séptimo arte, pero no estaba mal esa película. Tenía sus golpes, tenía sus puntitos, ¿vale? Aparte que la película original con Charles Bronson tampoco era una cosa, ¿eh? Y era el típico papel que sin ser nada del otro mundo en guión, Bruce Willis le daba vuelo, le daba aire. A eso me refiero cuando digo que siempre estábamos esperando pues volver a tener algún reencuentro con Bruce Willis en un papel pues de ese tipo, ¿no? Que decías, hombre, aquí está este tío, tal. Y eso pues es lo que vamos a echar de menos. También un difícil, improbable incluso, retorno a Los Mercenarios, visto la bronca que tuvo con Stallone, también era otra posibilidad que se había barajado y demás. Pero ahora su familia, como digo, pues ha anunciado que está teniendo este problema de salud y que la enfermedad ya le afecta, digamos, para poder realizar su trabajo ante las cámaras. Y no deja de ser una noticia, pues para los aficionados al cine, pues decepcionante, dolorosa, pues que no nos gusta, ¿no? Porque va a dejar un agujerillo en todos los que de alguna manera pues hemos disfrutado de su cine de acción y también de la comedia, porque no hay que olvidar su arranque en la comedia. Su arranque en la comedia es un arranque en la serie Luz de Luna, es un arranque que, salvando todas las distancias, por lo menos si no se ponía a la altura de Cary Grant, que quizás eso sea decir mucho, porque hay que decir que la serie Luz de Luna jugaba mucho con claves de guerra de sexos y de screwball comedy, de la comedia clásica estadounidense de los años 40 y demás, con diálogos muy rápidos y demás. Si no estaba quizá a la altura de Cary Grant, y eso es decir mucho, desde luego sí estaba a la altura de un heredero legítimo de Cary Grant, como era, por ejemplo, pues Tony Curtis, de lo que era el galán de comedia, el galán con registro de comedia y demás. Y no hay que olvidar ese principio, es decir, que no era todo Jungla de Cristal, sino que este tío ya demostró tener un registro cómico importante, que también pudo lucir en su primera película para el cine, cuando ya como estrella, ya como actor protagonista. La primera película, es que tiene un montón de películas, es que me estoy quedando aquí mirando, me estoy quedando flipado, porque además 144 trabajos ante las cámaras, y tiene todavía tiene en postproducción, ojo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 películas tiene por estrenar. 8 películas por estrenar a estas alturas. Películas de 2022, de 2022, o sea, todas de este año. 8 películas, por ejemplo, Vendetta, Fortaleza, El ojo del francotirador, El lugar equivocado, Soul Assassin, Medidas correctivas, White Room, White Elephant, Paradise City. Todas esas o están en postproducción o están ya completadas y bueno, están esperando hueco de estreno, ¿no? Entonces,
digamos que era un hombre que trabajaba mucho últimamente, en papeles cortos, pequeños, muy criticado por aparecer en películas y no hacer prácticamente nada. Yo creo que esto probablemente esté relacionado con este problema que ahora han informado sus familiares. Y bueno, ahora tiene 67 años. Y bueno, yo creo que por un lado es casi lo mejor que puede hacer, si realmente esto es como sin duda será, está originado por un tema de salud. Evidentemente, ya digo, ha sido muy criticado últimamente por aparecer en películas donde aparentemente prácticamente no hacía casi nada, y además en películas muy flojas, un poco un intento de mantenerse ahí en activo, ¿no? Yo creo que cuando después de la bronca con Stallone y con la producción de Mercenarios y tal, la carrera ya de Willis empezó a ir muy en picado, pero muy en picado. Y bueno, y yo creo que también dentro de lo que cabe tampoco había mucho más que hacer. Creo que su última oportunidad de poder reverdecer laureles, por decirlo así, se frustró en 2019 con la película Glass, Cristal, con lo que era la tercera entrega de esa saga que se inventó, que se generó desde Shyamalan con esta especie de saga del superhéroe interpretado por Willis y de David Dunn y Samuel L. Jackson como su antagonista, esta idea de los cómics, este homenaje a los cómics de Shyamalan y demás, en la que acabó entrando también, ya lo sabemos, James McAvoy, que venía pues eso de interpretar su propia versión de otra forma de antagonista, bastante siniestra, muy curiosa, de este hombre de la multipersonalidad, y que no salió como se esperaba. O sea, después de ver Múltiple y viendo ese final, ese cruce que había con la primera película de Shyamalan sobre estas... hay que decir que además la película de Shyamalan fue una película de superhéroes antes de que los superhéroes fueran, digamos, por decirlo así, como la moda, la moda del cine o lo más destacado del cine. Recordemos también otra película clave de su carrera, de la carrera de Willis, El sexto sentido. Su primer trabajo con Shyamalan como director, y después de ese primer trabajo pues es cuando tiene ese reencuentro con Shyamalan en una clave completamente distinta, y pues empieza a desarrollar ese personaje tan interesante de este superhéroe que en el fondo es un padre de familia y demás, ¿no? Entonces Glass era un poco la oportunidad creo que fue en 2019, fue la última oportunidad de poder reverdecer, repitiendo su papel del protegido, los laureles, una posibilidad de recuperar territorio en el estrellato. Pero Glass no salió como se esperaba, y yo creo que a partir de ahí se cierra una puerta para Bruce Willis, unida a pues eso, a esa posiblemente aquí, no lo sé en 2019 cómo estaba el tema de la salud, pero bueno, a partir de ahí empieza a encadenar proyectos que algunos de ellos parecen bastante impresentables, digamos, vamos a hablar claro, ¿no? Con películas de muy baja calidad, con papeles muy repetitivos, donde él va prácticamente en piloto automático, y donde hay absolutamente de todo. Es decir, ahí hay desde películas de ciencia ficción hasta Cosmic Sin, por ejemplo, Pecado Cósmico. O sea, empieza a hacer, incluso los propios títulos ya parecen querer avisar, ¿no? Avisar de, oye, que lo que va a haber aquí es una serie B, pero no B, más bien Z, ¿no? Y uno nos explicaba, por ejemplo, en Cosmic Sin, uno nos explicaba, y es una película con Frank Grillo también, cuidado,
no se explicaba qué pintaba en muchos de estos proyectos un Bruce Willis que además cada vez estaba manifestando más problemas de salud y problemas de edad, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una noticia triste, pero también por otra parte quizá es una noticia que vista la deriva que llevaba su trayectoria profesional últimamente, pues probablemente sea lo mejor en muchos sentidos. En fin, no creo mucho más que comentar. Se lamenta la noticia, perdemos a un grande del cine de las últimas décadas y de finales del siglo pasado y de principios de este, que cerró su puerta ya definitivamente, yo creo, en 2019 con Cristal. Y nada, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.